¿Estamos bien? Sí, Inge, sí Perfecto. está muy bien el audio. Sí, está bien, Ya. Inge. Todo bien, Inge. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, iniciamos, ¿no? Perfecto. El tema previsto para esta sesión guarda relación con lo que es la seguridad activa y pasiva del vehículo o de un vehículo. Ustedes, como ya tienen conocimiento, estamos haciendo un pequeño recordatorio y ustedes saben que en este caso la seguridad activa comprende, en resumen, como hemos colocado en la lámina, es el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y mayor seguridad vial y en la medida de lo posible evitar un accidente. Para eso están justamente los elementos de la seguridad activa, los mismos que justamente ayudan a que el vehículo esté en un buen funcionamiento. El momento que este no dé marcha, no funcione en todos sus sistemas, estamos hablando de una falencia en los equipos, en los elementos, en los componentes de la seguridad activa de su vehículo. Dando un poco más profundidad a esta teoría que tenemos, nosotros podemos decir respecto de la seguridad activa que existe aquella seguridad activa para las personas, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, aquellas que están dadas para las personas, como su nombre lo dice, aquellas que dependen de la voluntad de las personas. A ver, ¿cómo podemos explicar este trabalenguas, no? En este sentido, tenemos que decir que para las personas, o la seguridad activa, que es responsabilidad de las personas, no guarda relación con el fabricante del vehículo, no guarda relación con la conducta del conductor, ¿sí? Sino más bien de las personas en su conjunto, por cuanto ustedes tienen conocimiento que existe un sistema vial en el cual lo componen o lo componemos la materialidad del sistema vial, que son los caminos, justamente la conformamos nosotros los conductores y aquellas personas que ejercen la calidad de peatones, de pasajeros, ¿sí? De ciclistas, de motociclistas que circulan en un vehículo motorizado o no motorizado, pero en el cual justamente uno de los objetivos que supongo ustedes revisaron en su capacitación anterior para la obtención de la licencia tipo C, por ejemplo, recibieron algunas de las asignaturas o de las disciplinas que les voy a nombrar que tienen como objetivo una seguridad vial. En este sentido, tenemos que hablar o hacer referencia a la educación vial, la disciplina de la educación vial, que define, determina todos y cada uno de los roles que cumplimos quienes conformamos el sistema vial que les manifiesto, relacionado también con la actuación y responsabilidad de las personas. Tenemos aquel que dice los comportamientos seguros, tanto como peatones, como conductores o como pasajeros. Tenemos también una normativa vial que contribuya a eliminar la accidentabilidad, y esta guarda relación, de hecho lo es la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, conjuntamente con su reglamento de aplicación por ser de naturaleza orgánica. Tenemos también aquellos elementos muy importantes que debe guardar un peatón o un motociclista o un ciclista, utilizar los elementos reflectantes en su vestimenta al momento de transitar por las vías, porque lo importante en la conducta, en la actuación vial, es justamente ser vistos y permitirnos ver hacia los demás para con ello justamente guardar o precautelar la seguridad. ¿Qué más tenemos como seguridad activa relacionada con la conducta de las personas o de la voluntad de las personas? Una conducción a una velocidad adecuada. Es menester recordarles a ustedes que no hay nada mejor que en el papel, en el rol de conductores, lo hagamos a una velocidad inclusive mínima
inferior a lo permitido, a lo establecido. Es decir, en el sector urbano, céntrico, la velocidad máxima determina 30. Usted podría normalmente circular a unos 25 kilómetros. Dentro del círculo de la zona urbana, en el circuito de la zona urbana, la velocidad máxima nos indica 50 kilómetros por hora. En las vías perimetrales, 70 kilómetros por hora. Y en las carreteras, 90 kilómetros por hora. Lo recomendable es que usted maneje rangos de velocidad inferiores a los máximos permitidos. ¿Por qué razón? Porque aquí ya viene una correlación con otras circunstancias, ¿no? La cual sería el hecho de que su vehículo se convierte, lamentablemente, en un arma mortal, incontrolable, el momento que usted conduzca a velocidades altas, ¿no? Eso creo que tenemos conocimiento y tenemos conciencia de lo que significa. Adicionalmente, como ciudadanos o las autoridades que están encargadas de controlar el tránsito, justamente deben hacer una actualización, una investigación de nuevos elementos que permitan brindar seguridad o que mejore a los existentes. Si los existentes están obsoletos, deben ser emplazados, ¿no? Tenemos también una seguridad activa para el vehículo. Esto es lo que nosotros siempre hemos pensado cuando hemos hablado de seguridad activa, ¿no? Lo anterior parecía o hubiese parecido ser algo nuevo para nosotros, la verdad, pero hay que recordarlo desde la génesis de su concepción de estos conceptos. Justamente la seguridad activa para el vehículo, como ustedes pueden leer, comprenden todos aquellos elementos mecánicos de los que dispone su vehículo y que tienen como objetivo evitar que se produzcan accidentes. Es decir, en resumen, en otras palabras, lo que les decía, que su vehículo funcione adecuadamente, funcione perfectamente para aminorar los riesgos de accidentabilidad. Es decir, por ejemplo, que no fallen los frenos, que no falle la dirección, el tema de la suspensión, la misma iluminación, ¿sí? Entonces tenemos justamente que indicar que la seguridad activa de su vehículo guarda relación con el sistema de frenado, el sistema de dirección, el sistema de suspensión, el tema de la revisión de los neumáticos, el tema de la iluminación y asimismo como el control electrónico de estabilidad. Detallando todos y cada uno de los elementos que les he hecho referencia en este momento, tenemos que comenzar por el sistema de frenado, ¿sí? Hablando del sistema de frenado, tenemos que referirnos a que este sistema, del cual está equipado todo vehículo, está destinado a reducir o parar el movimiento de uno o de varios elementos de una máquina cuando es necesario. Eso es en resumen lo que comprende el sistema de frenado. Hablar ya en detalle cómo funciona el mismo, con todos nosotros les hemos agregado una imagen descriptiva, esquemática de lo que es el sistema, pero no vamos a ahondar en el mismo, ¿no? De la misma manera, nosotros hacemos referencia al sistema de la dirección como parte de la seguridad activa del vehículo. Por su importancia, hemos nombrado la número 2, ¿no? El sistema de la dirección, pues bien, decirles a ustedes, aparte de que ustedes pueden darse cuenta, de acuerdo al esquema adjunto, ya van recordando cómo está funcionando el sistema de la dirección, que lo verán en otra asignatura, me parece que mecánica. Entonces, ver cómo funciona el sistema. A nosotros nos compete manifestar en concreto lo siguiente. El sistema de dirección es aquel que garantiza una correcta maniobra del vehículo. Es decir, que usted como conductor controle, domine su vehículo. Es decir, el vehículo vaya en la dirección que usted lo está ordenando, usted lo está decidiendo, lo está haciendo. Es decir, que no haya una discrepancia entre su maniobra con lo que el vehículo está justamente realizando. En ese momento prácticamente tenemos un altísimo riesgo de accidente y como ustedes pudieron haber
aprendido, y de hecho su práctica, su pericia así lo indica, cuáles serían las maniobras necesarias para evitar o para, por lo contrario, ¿no? Más bien atenuar las consecuencias justamente de una emergencia en la conducción, como es la falla del sistema de la dirección, ¿no? Otro de los elementos de la seguridad activa del vehículo es el sistema de suspensión. Bueno, hemos agregado de la misma manera un esquema de cómo funcionan los elementos del sistema de la suspensión y manifestar en concreto lo que significa este sistema de suspensión. Este sistema de suspensión permite, esa es la bondad del sistema de suspensión, permite que su vehículo se mantenga estable y absorba ¿qué? Las irregularidades de la carretera, de la capa de rodadura, de la calzada, ¿sí? Que justo tenemos que reconocer que si bien es cierto, la mayor parte de los caminos y carreteras se encuentran o tienen una capa de rodadura denominada pavimento o asfalto, o el hormigón rígido también, que es el hidráulico, también debemos reconocer que existen diversos tipos de capas de rodadura o en su defecto. También muchas de las vías no están con un perfecto mantenimiento en la capa de rodadura de las mismas, por lo tanto el sistema de la suspensión es el que absorbe todas esas irregularidades y por lo tanto las barras estabilizadoras con las que cuentan estos sistemas de suspensión conectan las ruedas de cada eje y sirven para controlar la inclinación del vehículo, del automotor, sobre todo en las curvas, evitando lo que nosotros más tenemos temor, ¿no? Salirnos de la vía, perder la dirección en la vía, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros que revisar como elemento de la seguridad activa de su vehículo? Los neumáticos y su adherencia al suelo. Como antecedente de esto, tenemos que reconocer que la banda de rodadura, es decir, la capa externa, el labrado de su neumático, es el que debe estar en un nivel aceptable. ¿Por qué razón? Porque este labrado, como se denomina, justamente es el que permite el agarre y es el elemento que conecta su vehículo con la capa de rodadura o la calzada. En ese sentido, justamente es importante que el neumático le brinde la capacidad, la confianza de que su vehículo tiene un alto nivel de adherencia al suelo. En este sentido, justamente es el componente de los neumáticos y lo que les decía yo, el labrado, o lo que también se denomina el dibujo, debe garantizar la tracción adecuada en cualquier clima y condición. Ojo con esta situación. Es decir, tenemos que guardar, de hecho, mucha precaución, mucho cuidado cuando estamos circulando en situaciones atmosféricas adversas, ¿sí? Situaciones meteorológicas desfavorables, y en esas condiciones son justamente en las que se pone a prueba los sistemas, especialmente el tema de los neumáticos, para que le brinde la seguridad y el agarre o adherencia, como también se denomina, para el suelo. Debe estar su neumático en las mejores condiciones para justamente obtener mayor adherencia al suelo. Es muy importante tener en cuenta esta situación, ¿no? Otro de los aspectos que guardan relación con el sistema de seguridad activa de su vehículo es aquel relacionado con la iluminación, con los faros, para que nosotros hagamos una familiarización, una mejor relación con este tema, ¿no? Es importante tener un control exhaustivo de las luces de su vehículo, ¿sí? Para garantizar que todos los faros, las luces funcionen perfectamente, correctamente y sobre todo, como les decía anteriormente, ¿no? En las condiciones más adversas es cuando no nos tiene que fallar ninguno de estos sistemas, ¿sí? Es responsabilidad del conductor
tener un control adecuado, permanente, de cómo están funcionando estos sistemas. Probar, hacer un pequeño testeo previo a iniciar la marcha, iniciar el viaje para no tener novedades en el camino, ¿no? ¿Qué más es importante respecto de la iluminación? Que todos los conductores nos vean a nosotros. Lo que les decía anteriormente, parte de la seguridad del sistema vial, que justamente si los otros conductores perciben nuestra presencia, es decir, nos ven, ¿sí? Nos dejamos ver por ellos. Y no hay otra forma de hacerlo que mediante las luces. Es el único elemento que nos va a ayudar a que el resto de los conductores o elementos del sistema vial justamente nos miren. Es un elemento capaz de evitar justamente los accidentes nocturnos o en aquellas circunstancias meteorológicas donde la cantidad de luz sea mínima o esté reducida. Otro de los elementos que tenemos como parte de la seguridad activa provista en un vehículo, tenemos el control de estabilidad. Y les explico un poquito lo que es este sistema, ¿no? Este sistema de control de estabilidad se denomina comúnmente como el sistema antivuelcos. Parece que ya podría ser una palabra más familiar para lo que nosotros hemos escuchado. Y es que este tipo de seguridad activa justamente se ocupa de que el vehículo, en el caso de que usted perdiese el control absoluto, ahí se pone en acción, ahí se activa. Existen sensores predispuestos en las llantas, en el volante, en el acelerador que, gracias a algo denominado procesador, en conjunto son capaces de accionar los elementos necesarios en caso de que ya hubo un riesgo. Es decir, usted ya perdió el control y ya hay la posibilidad de riesgo. Siempre va a estar latente la posibilidad de riesgo. Lo importante es que usted, teniendo un control adecuado de los elementos de seguridad activa y pasiva también, evite y atenúe las consecuencias de los accidentes de tránsito o las conocidas también como emergencias en la conducción. Por ejemplo, en este caso para vehículos pesados es probable que frenen una o varias ruedas también, ¿no? Entonces ese es el control de estabilidad. En resumen, ¿cómo se les podría decir? ¿Ya? ¿Algún tema tal vez que resulte nuevo también para ustedes guarda relación con la seguridad activa para la vía? Ya hablamos de la seguridad activa para las personas, la seguridad activa para el vehículo. Ahora vamos a hacer referencia a la seguridad activa para la vía. La materialidad del sistema vial es justamente y precisamente la vía. En resumen, podemos decir, como ustedes pueden leer en la lámina, que por las características serán todos aquellos elementos incorporados a la vía para que se produzcan accidentes. Por ejemplo, ¿cuáles accidentes se dan cuando una vía no está bien señalizada, cuando una vía no está en perfectas condiciones, cuando la vía no está provista de las herramientas para aquellos conductores que no circulan frecuentemente por esta y no conocen, no les es familiar ciertas características? Pues bien, ¿qué es lo que sucedería? Habrá o necesitamos pues tener cuidado con los pasos de peatones elevados, ¿sí? Hay que guardar mucho cuidado con los peraltes de las curvas, hay que guardar cuidado con los tipos de asfalto o de capa de rodadura, como les dije. Puede ser asfalto, puede ser la subbase conocida como lastre, puede ser también adoquín, puede ser empedrado. Entonces hay que guardar mucho cuidado con esto, ¿no? Que en algunos baja o se reduce la adherencia. Lo más importante con lo que debe contar la vía, porque hemos hablado un poco de los defectos, es justamente la señalización adecuada. Tanto la señalización horizontal, que es aquella que ustedes la encuentran impregnado o pintado sobre la calzada, y la señalización vertical, aquella provista en los rótulos, en las partes que comprenden los pasos elevados,
Sí, tenemos también los tipos de señales que son luminosas, ¿no? Tenemos el tipo de señales reglamentarias, preventivas, etcétera, informativas también, ¿no? Así que hay que guardar mucho cuidado con eso, sobre todo cuando usted vaya por un camino, por un carretero que no le sea totalmente familiar. Lo importante es guardar mesura en el momento de circular por estas vías para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente. Bueno, eso en cuanto guarda relación con la seguridad activa, ¿no? Entonces hemos visto la seguridad activa para las personas, para los vehículos y para las vías. Que todos estos en conglomerado, en conjunto, justamente su buen funcionamiento, su implementación, ayuda a que las consecuencias de un accidente sean las mínimas. Bueno, hay otro sistema de seguridad, que es la pasiva. Esta seguridad es la que está, es como decir, comparativamente hablando, está esperando reaccionar en el momento de una emergencia, ¿sí? Entonces, justamente esta seguridad pasiva es la que actúa en el momento en que la emergencia ya se dio, ¿sí? Y justamente la seguridad pasiva para guardar relación con los conceptos un poco más teóricos y concretos y condensados, podemos decir que se define como un conjunto de acciones y elementos de los vehículos, así como también elementos del tráfico, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que también existe la seguridad pasiva para el tráfico, que intervienen durante y después de un accidente. Durante, porque ya se dio, antes no está presente la seguridad pasiva. La seguridad pasiva entra en funcionamiento, entra en acción, cuando el accidente ya se ha dado. Por lo tanto, hacemos énfasis, hincapié, en que actúan o intervienen durante y después del accidente con la finalidad de evitar las consecuencias de los mismos. Por ejemplo, ¿cuáles son unas consecuencias de los accidentes? Hemos puesto en la lámina, ¿no? La lámina ilustrativa. Lesiones sufridas por los ocupantes, lesiones sufridas por los peatones, lesiones sufridas por el ciclista entre las primeras o principales consecuencias que se dan, ¿no? Tenemos también, como en el caso de la seguridad activa, también tenemos una seguridad pasiva relacionada con el ser humano, relacionado con las personas. En este caso tenemos que decir que, por ejemplo, la voluntad, que es la que nos hace o define lo que hacemos versus lo que no hacemos. En otras palabras, por ejemplo, la voluntad del conductor de llevar puesto, en el caso de un motociclista, es el casco, ¿no? En el caso de nosotros los conductores, desde el cinturón de seguridad, puede considerarse la principal acción de seguridad pasiva. Es decir, el elemento está ahí. Nos dicen que tenemos que utilizar el cinturón de seguridad, nos dicen la manera adecuada de utilizar el cinturón de seguridad, pero la voluntad de la persona es la que define si lo utiliza o no lo utiliza. Teniendo en cuenta que si usted utiliza el cinturón de seguridad, atenúa hasta un 40% la posibilidad de lesiones por el no uso, ¿no? De hecho, la peor de todas estas por no usar el cinturón de seguridad significa o conlleva de que puede ser despedido a través del parabrisas de su vehículo. Otro de los elementos de la seguridad pasiva para el vehículo, justamente tenemos que manifestar el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, el chasis y la carrocería, como los cristales o parabrisas, ¿sí? Y toda esta seguridad pasiva del vehículo estará integrada por los elementos que le proporcionan a usted una protección física, como les dije, durante y después del accidente, ¿sí? Y estos son, repito nuevamente, recordémoslo, el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, el chasis y la carrocería. Eso en cuanto tiene que ver a estos temas, ¿no?
Y bueno, haciendo una pequeña referencia un poquito rápida, porque ustedes, de hecho, estoy más que seguro que sí tienen conocimiento, lo saben, hablando un poco más superficialmente de los cinturones de seguridad. En el caso de impacto, cuentan con un dispositivo que bloquea el mecanismo en caso de sufrir una fuerte desaceleración. Porque recordemos, el momento de un impacto, de un choque, cualquiera que este sea, de una colisión por alcance, lateral, perpendicular, toda la tipología que tenemos de choques, tenemos que justamente el vehículo se detuvo, pero usted no se detiene de la misma manera que el vehículo se detiene si no está con el cinturón de seguridad. Es decir, por acción de la cinética, usted sigue en movimiento, ¿no? Si no hay nada que le detenga, como les dije, sale disparado por el parabrisas. Pero si está bien colocado el cinturón de seguridad, ¿qué va a suceder? Evita que usted salga despedido por el parabrisas y justamente hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? Hay que guardar mucho cuidado con el uso del cinturón de seguridad. Otro de los elementos que tenemos es el reposacabezas o apoyacabezas también, en el cual son elementos fundamentales en la protección de la persona frente al efecto del latigazo vertical. No sé si ustedes recuerden lo que es el efecto látigo o el latigazo cervical. Justamente en una fracción de segundos, en el momento del impacto, su zona cervical, su cuello, en otras palabras, es sacudido y ejerce una acción de vaivén en una fracción de segundo. Y si el apoyacabezas no está adecuado a la altura de los ojos, como se indica, ¿sí? No es un adorno en el asiento. Si está a esa altura, va a ayudar y va a ser un apoyo para el efecto látigo. Caso contrario, inclusive ha habido personas que han sufrido graves lesiones, así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Los airbags, bueno, no sé si en el sistema de vehículos de unidades de carga pesada estén activados los airbags, pero en general son sistemas que los vemos en los vehículos livianos. Son unas bolsas que se inflan en fracciones de segundo. No es un aire común y corriente, es nitrógeno, ¿sí? Por lo tanto, no ejerce ninguna acción de protección si es que el conductor o el pasajero no está colocado adecuadamente el cinturón de seguridad. Eso es claro, ¿no? Cinturón de seguridad más airbag, protección total. ¿Ya? Tenemos que hablar también del chasis y de la carrocería. Son dos términos totalmente diferentes, ¿no? Justamente son elementos fundamentales en la protección de la persona y se ajustan a la norma, a ver, chasis y carrocería justamente son una especie de escudo protector. Es decir, debe comportarse como un todo. El momento que estos tengan una endija, una falla de soldadura, una falla de unión, prácticamente no estamos hablando de que sea un elemento encapsulado. Al ser un elemento encapsulado le brinda protección, blindaje a nosotros que estamos dentro de él, ¿no? A partir de lo que es el chasis, se crea o se diseña o se forma o se construye lo que es la carrocería, que es prácticamente la parte que nosotros ya lo vemos como lo más bonito, como el adorno, ya las terminaciones y todo, pero lo importante es el diseño del chasis de un vehículo. Los cristales o parabrisas tienen una fabricación especial, ¿sí? Ante la explosión no generan bordes puntiagudos como un vidrio de fabricación común, ¿sí? Por el contrario, crean bordes redondeados, los cuales justamente evitan que hayan mayores lesiones. No evitan de todo que haya lesiones, ¿no? Porque, de hecho, una persona que no haya colocado el cinturón de seguridad adecuadamente, pues puede sufrir un impacto, sobre todo de su cabeza con el parabrisas, y no solo con el frontal, sino con los laterales. Entonces, indicarles respecto del parabrisas que de acuerdo a su fabricación, en el caso de accidente, evita o está preparado para que
no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo, ¿no? Lo que les decía, los bordes puntiagudos, ¿no? Son bordes redondeados para el caso de los vehículos, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros que manifestar al respecto de la seguridad pasiva? De la misma manera como teníamos elementos de seguridad activa para la vía, también tenemos que manifestar que existen elementos considerados de seguridad pasiva para la vía, ¿no? Por ejemplo, muros especiales de impacto, tenemos las guardavías, tenemos aquellas pistas auxiliares para baja circulación, ¿sí? Entonces hay que guardar mucho cuidado con esta situación que, si bien es cierto, sumado a la señalización, nos podría ayudar en este sentido. Eso en cuanto tiene que ver a los elementos principales de lo que son seguridad activa y pasiva en el vehículo. En la próxima sesión vamos a revisar algo relacionado con el tablero de instrumentos. Me parece que es el tema de los tipos de tableros, por supuesto, de los indicadores. Vamos a ver lo que son todos los indicadores de, por ejemplo, presión de aire, de aceite, cómo se hace la revisión, qué significa todos y cada uno de las luces, de los testigos que ustedes tienen en su tablero de control, para de esa manera poder terminar con la revisión de ciertas generalidades previas al tema que está previsto tenerlo en cuenta con ustedes, ¿no? Así que de esta manera terminamos con la exposición que se tenía previsto para esta noche, ¿sí? Y no sé si ustedes tienen alguna consulta o ya quedó claro el concepto, teniendo en cuenta que se ha hecho un pequeño